Entra en el misterioso mundo del Valle de Oakwood, donde la vida simple de June Callahan da un giro oscuro después de aceptar una propuesta de la rica Grant Ashford. A medida que los secretos familiares antiguos y los rituales inquietantes salen a la luz, June debe descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde. Antes de comenzar esta historia, comente a continuación de dónde estás mirando. El sol de la mañana brillaba por la pequeña ventana de la habitación de June Callahan. A los 25, se había instalado en una rutina que la mayoría de las personas en Oakwood Valley podían predecir. Todos los días, se despertó a las 5, ayudó a su abuela con el desayuno y caminaba hacia la Sweet Stop Bakery, donde había trabajado desde la escuela secundaria. Junio, cariño, no olvides tu atasco para el mercado hoy, llamó a su abuela Marta desde la cocina de su pequeña casa de alquiler. No lo haré, abuela, respondió June, empatando su simple cabello castaño en una cola de caballo. June se miró en el espejo. Nada especial, pensó, simplemente junio. Sus amigos de la escuela secundaria habían salido de la ciudad para la universidad o el matrimonio, pero junio se había quedado. No porque amara tanto a Oakwood Valley, sino porque la gente como ella no pudo soñar en grande. Su padre lo había dejado claro antes de que él lo saliera cuando ella tenía 12 años. Eres como tu madre, dijo. Cabeza en las nubes, pero los pies se quedaron en el barro. June sacudió el recuerdo y agarró su delantal. Otro sábado, otro mercado de agricultores. En el mercado June organizó sus mermeladas caseras y se conserva en una mesa de madera. Strawberry, blackberry y su canela especial de manzana que todos en la ciudad se entusiasmaron. La señora Peterson compró 2 frascos y el sheriff Miller recogió su frambuesa semanal. Justo cuando June estaba a punto de tomar un descanso, una figura alta se acercó a su stand. Levantó la vista y casi dejó caer el frasco que estaba sosteniendo. Grant Ashford se paró ante ella, mirando tan fuera de lugar en el mercado de agricultores como un lobo en un gallinero. Todos conocían a los Ashfords, poseían la mitad del condado, vivían en esa gran granja en la colina y rara vez se mezclaban con la gente normal. «Buenos días», dijo, su voz profunda y suave. June logró replicar una respuesta. «Mañana, señor Ashford». Él sonrió solo un poco, examinando sus mermeladas. «He oído hablar de esto. La canela de manzana es bueno. Es nuestro bestseller», dijo June, encontrando su voz. Grant recogió un frasco. Sus dedos cepillaban el de ella mientras él entregaba el dinero. «Mantenga el cambio», dijo. June esperaba que se alejara. Los ricos suelen hacerlo. Pero Grant se quedó allí mirándola como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. «Eres June Callahan, ¿verdad? ¿Trabajas en la panadería también?» Ella asintió. Sorprendió que él supiera su nombre. «Me gustaría llevarte a cenar», dijo, simplemente. La boca de Junio se abrió. A su alrededor podía sentir gente mirando, susurrando. Lisa del puesto de flores prácticamente había caído sobre sus ramos, tratando de escuchar. «¿A mí?», June preguntó, segura de que tenía una mezcla. «Sí, tú», dijo Grant con otra leve sonrisa. «Mañana por la noche puedo recogerte a las 7. Antes de que Junio pudiera formar un pensamiento coherente, se encontró asintiendo. «Bueno», Grant asintió con la cabeza. «Bien, 7 lo es». Mientras se alejaba, los susurros explotaron en conversaciones completas. Para el mediodía, toda la ciudad sabía que Grant Ashford había pedido a June Callahan que cenara. «¿Te invitó a salir?» «Grant Ashford». Marta preguntó cuándo llegó a Junio a casa. «¿La Grant Ashford?» «Sí, abuela, pero probablemente no sea nada. Tal vez quiera hablar de ordenar mermeladas para la finca o algo así». Marta sacudió la cabeza. «Los hombres así no piden a las chicas que cenen para hablar sobre mermelada, cariño». La noche siguiente, June intentó cada vestido que poseía, finalmente decidiéndose de una simple azul que Marta dijo que sacó los ojos. Exactamente, a Pinchostenta. Las 7. Un elegante auto negro se detuvo fuera de su casa. «No te quedes fuera demasiado tarde», dijo Marta, tratando de ocultar su preocupación. «Y recuerda quién eres, Junio.
No dejes que las cosas elegantes vuelvan tu cabeza. June besó la mejilla de su abuela. No lo haré, abuela. Grant no take el comedor como esperaba. En cambio, condujeron a la siguiente ciudad, a un restaurante, donde los menús no tenían precios. June se sintió fuera de lugar, pero Grant no parecía darse cuenta o preocuparse. «Cuéntame sobre ti», dijo después de que ordenaron. June se rió nerviosamente. «No hay mucho que decir. Trabajo en la panadería, hago mermelada, cuida a mi abuela». «Te estás vendiendo corto», respondió Grant. «Betsy en la panadería dice que tú eres el que creó esos rollos de canela que todos conducen 1 hora para comprar». June se sonrojó. «Es solo una receta con la que jugué». «Eso se llama talento», dijo. «He comido en restaurantes de todo el país. Esos rollos de canela superan a la mayoría de ellos». A medida que avanzaba la noche, June encontró a Grant más fácil de hablar de lo que esperaba. No era llamativo ni arrogante. En realidad estaba un poco tranquilo, escuchando más de lo que habló. Ella supo que él dirigía las granjas y negocios familiares, vivía solo en esa gran casa y no le importaba mucho las fiestas o la socialización. «Entonces, ¿por qué pedirme que cene?». June finalmente tuvo el coraje de preguntar mientras conducía a su casa. Grant estuvo callado por un momento antes de responder. «Te he visto en la ciudad durante años. Siempre eres amable con todos, siempre. Trabajando duro. Admiro eso». Fue el cumplido más inesperado que June había recibido. La semana siguiente, Grant llegó a la panadería todas las mañanas. Compró un café, a veces una masa, y conversó con Junio durante unos minutos. El miércoles le pidió que volviera a cenar. La semana siguiente salieron a caminar por el lago. Cada vez, June sintió que se estaba enamorando un poco más por este hombre serio y reflexivo que parecía valorarla de una manera que nadie había tenido antes. Pasaron 2 meses. El verano se convirtió en otoño. Los susurros en la ciudad habían disminuido algunos, pero June todavía atrapó a la gente mirando cuando Grant la recogió o la dejó. «Tiene que haber una razón por la que está interesado en ella», dijo. «June, la señora Wilkins dijo en la panadería. Los hombres así no salen con chicas como June a menos que quieran algo». Las palabras se picaron, pero June las empujó a un lado. Grant nunca la había hecho sentir como si no fuera lo suficientemente buena. De hecho, él parecía pensar que ella era especial. En una fresca noche de octubre, Grant la llevó a su invernadero, donde cultivó plantas exóticas como pasatiempo. Parecía nervioso, jugando con etiquetas de plantas, revisando el suelo que no necesitaba verificar. «Quiero mostrarte algo», dijo finalmente, llevándola a una esquina donde creció un hermoso rosal. «He estado creciendo esto para ti». Las rosas eran de un color rosa de durazno único que June nunca había visto antes. «Ahora se llaman el rubor de June», dijo en voz baja. Registré el nombre. El corazón de June revoloteó. Nadie había hecho algo así por ella. Grant tomó su mano llevándola a un pequeño banco. «Junio, sé que esto puede parecer rápido, pero nunca he estado más seguro de nada». Sacó una pequeña caja de su bolsillo, abriéndola para revelar un anillo de diamante simple pero hermoso. «Diga sí, y te daré todo», dijo, su voz suave pero estable. «Pero más que eso, te daré el tipo de amor que no desaparece». La cabeza de Junio giró. Esto no podría ser real. Cosas como esta no le pasaron a las chicas como ella. «Grant, ¿estás seguro?» «Estoy solo». «Eres todo lo que quiero», interrumpió. «Eres real, amable y bueno». «Te amo, Junio. ¿Te casarás conmigo?» Las lágrimas llenaron los ojos de June mientras asintió. «Sí». La ciudad explotó con chismes cuando anunciaron su compromiso. Algunas personas estaban felices por ellos. Otros susurraron detrás de sus manos apostando por cuánto tiempo duraría. June trató de no dejar que la molestara, pero a veces las dudas se metieron. «¿Estás realmente seguro de esto?», le preguntó a Grant una noche mientras se sentaban en el porche de su abuela. «Más seguro que nunca», respondió apretando su mano. La semana después del compromiso, Grant le pidió a June que se mudara a la granja con él. «Es un gran lugar para una persona», dijo, «y tú y Marta podrían tener el ala este. Hay mucho espacio». Mercado ha dudado.
No es apropiado antes de la boda, Junio. Estaremos en diferentes partes de la casa, abuela, le aseguró June. Y la boda está a solo 2 meses de distancia. Finalmente, Marta estuvo de acuerdo, principalmente porque su artritis estaba empeorando y la granja no tenía escaleras para que ella subiera. El día que se mudó Junio, estaba abrumada por el tamaño del lugar. Ashford Farmhouse no era solo una casa. Era una finca con múltiples salas, una biblioteca, un comedor formal y jardines que se extendían por acres. Este fue el estudio de mi bisabuelo, dijo Grant, dándole una gira. Esa es la biblioteca. Ojalá está siendo preparada para usted y Marta. June trató de asimilarlo todo, pero fue demasiado. Necesitaría un mapa solo para encontrar el baño. Mientras caminaban por el ala oeste, Grant se detuvo en una puerta cerrada. Su mano flotaba sobre la perilla antes de caer. ¿Qué hay allí?, June preguntó. Nada importante, dijo Grant rápidamente. Solo almacenamiento. Vamos, déjame mostrarte los jardines. Esa noche, solo en su nueva habitación, June no pudo dormir. La casa hizo ruidos extraños. La cama era demasiado suave. Todo se sintió mal. Ella decidió ir a la cocina para tomar un té. Cuando pasó por la sala principal, notó que la señora Fletcher, la ama de llaves, recogió papeles de la chimenea. «Oh, señorita June, no esperaba que nadie estuviera despierto a esta hora», dijo la mujer mayor, rellenando rápidamente los papeles en el bolsillo de su delantal. «No pude dormir», explicó June. «¿Qué son esos?» «Solo algunas cartas viejas que el señor Grant quería quemó», dijo la señora Fletcher sin reunirse con los ojos de June. «No hay nada de qué preocuparse». Pero a medida que June continuaba a la cocina, no pudo evitar preguntarse qué cartas que Grant querría destruir. A la mañana siguiente, June se despertó para encontrar un hermoso desayuno extendido esperándola. Grant ya se había ido para revisar las granjas, pero había dejado una nota diciendo que volvería a cenar. June decidió explorar la casa más a fondo, a la luz del día. Marta estaba descansando, por lo que June deambuló solo, maravillándose de las pinturas y antigüedades que llenaron las habitaciones. En la biblioteca, encontró fotos de la familia Ashford a través de los años. Grant cuando era niño con 1900, sus padres. Grant en la graduación universitaria. Pero en ninguna parte podría encontrar fotos familiares recientes. Sus padres fallecieron hace 5 años, dijo la señora Fletcher, apareciendo repentinamente detrás de Junio. Terrible accidente automovilístico. Al señor Grant no le gusta que se me recuerde. Lo siento, no lo sabía, dijo June. Hay mucho sobre esta casa y esta familia que la gente no sabe, respondió la señora Fletcher, su voz extraña. El señor Grant mantiene las cosas cerca de su pecho. Más tarde esa semana, June conoció a algunos de los pueblos que trabajaron en la finca. Eran educados pero distantes, mirándola con la misma mezcla de asombro y lástima que había notado desde el compromiso. Cuando lo mencionó para Grant, él se encogió de hombros. La gente cotillea. No significa nada. ¿Pero de qué están? ¿Cotilleando? Junio presionado. ¿Hay algo que debas saber? Grant tomó su mano. Lo único que necesitas saber es que te amo. El resto es solo el ruido. Pero esa noche, June se despertó con el sonido de la voz de Grant. Estaba hablando mientras dormía, lanzando y girando en la habitación al lado de la de ella. «Clara», murmuró. «Clara, no lo hagas». Junio froze. ¿Quién? ¿Era Clara? Grant nunca había mencionado a nadie por ese nombre. A la mañana siguiente le preguntó a la señora Fletcher mientras estaban solas en la cocina. «Clara». La ama de llaves casi dejó caer el plato que sostenía. «¿Dónde escuchaste ese nombre?» Grant lo dijo mientras dormía. «¿Quién es ella?» La señora Fletcher miró nerviosamente a su alrededor. «No es mi lugar decir, señorita June, pero si el señor Grant no le ha contado sobre ella, tal vez hay una razón». El estómago de Junio se anudó de preocupación. ¿Era ella su novia? La ama de llaves suspiró. Ella era su prometida. Hace 5 años. Pero se ha ido ahora. Y eso es todo lo que puedo decir. June sintió que el piso estaba inclinado debajo de ella. ¿Grant había sido comprometido antes? ¿Por qué no le había dicho?
¿Y qué significaba la señora Fletcher? Por se fue. Esa noche, cuando Grant regresó, June intentó actuar normal. Cenaron, hablaron sobre los planes de bodas y vieron una película en la gran sala de estar, pero el nombre Clara colgaba entre ellos como un fantasma. Después de que Grant se fue a la cama, June se encontró atraída por la puerta cerrada en el ala oeste. ¿En qué se estaba escondiendo allí? ¿Qué secretos contenían esta casa? Mientras se paraba afuera de la puerta, su mano en la perilla, la señora Fletcher apareció nuevamente. «No haría eso, señorita June», advirtió. «Es mejor que algunas puertas queden cerradas». June saltó hacia atrás, culpable. «Yo era solo... Sé que la curiosidad es natural», dijo la ama de llaves amablemente. «Pero la confianza es importante. En un matrimonio, si el señor Grant no le ha mostrado lo que está detrás de esa puerta, debe tener sus razones». June asintió, pero mientras caminaba de regreso a su habitación, su mente se aceleró con preguntas. ¿Quién era Clara? ¿Qué le pasó? ¿Y qué se escondía Grant detrás de esa puerta cerrada? Los días posteriores al descubrimiento de Junio sobre Clara se llenaron de tensión. June trató de actuar normal en torno a Grant, pero las preguntas seguían girando en su mente. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué le había pasado? ¿Y por qué Grant nunca la había mencionado? Una tarde, mientras Grant estaba fuera de negocios, June se topó con Betty Wilson en la tienda de comestibles. Betty había trabajado como criada en la casa Ashford hace años. «Escuché que las felicitaciones están en orden», dijo Betty con una sonrisa delgada. «Eres una chica valiente. Te mudas a esa casa. ¿Qué quieres decir con eso?». June preguntó. Su corazón se aceleró. Betty miró a su alrededor antes de inclinarse más cerca. «Solo quiero decir que debe ser difícil vivir a la sombra de, bueno, ya sabes». «¿Clara?», Junio susurró. Los ojos de Betty se abrieron. «¿Entonces te contó sobre ella? Eso es una sorpresa». «No exactamente», admitió June. «Lo escuché decir su nombre mientras dormía». Betty asintió a sabiendas. «Eso tiene más sentido. Grant Ashford no es uno para ser voluntario, especialmente sobre eso». «¿Qué le pasó?», June preguntó, desesperado por las respuestas. «Nadie lo sabe con certeza», respondió Betty. «Se suponía que debían casarse. Todo estaba planeado al igual que contigo. Luego, la noche anterior a la boda, Clara desapareció. Sin nota, sin adiós, nada. Su auto todavía estaba en su departamento, pero ella se fue». June se sintió mareado. «¿Se ha ido? ¿Quieres decir que ella se fue?». «Eso es lo que dicen», dijo Betty, su voz cayendo aún más abajo. «Pero hubo rumores. La policía investigó por un tiempo, pero nunca salió nada de eso. Grant se encerró en esa casa durante casi un año después. Nadie lo vio. Entonces él volvió a la normalidad. O parecía de todos modos, de todos modos. June condujo a casa aturdido. Clara había desaparecido la noche antes de su boda para Grant. Y ahora Junio estaba comprometido con él, viviendo en su casa, planeando su futuro juntos. Estaba la historia a punto de repetirse. Cuando Grant regresó esa noche, June quería enfrentarlo para exigir respuestas sobre Clara. Pero cuando vio su cara cansada, iluminada al verla, las palabras murieron en su garganta. Ella lo amaba. Ella quería confiar en él. Tal vez había una explicación que no era tan siniestra como su imaginación estaba haciendo que fuera. «¿Está todo bien?», preguntó Grant, notando su distracción durante la cena. «Solo los nervios de la boda, supongo», yació Junio. «Todo está sucediendo muy rápido». Grant llegó a la mesa por su mano. «Podemos posponer si quieres. No me importa. La fecha, junio. Solo quiero que seas feliz». Su sinceridad la hizo sentir aún peor por dudar de él. «No, no quiero posponer, solo quiero que seamos honestos el uno con el otro sobre todo». «Por supuesto», dijo Grant apretando su mano. «Puedes preguntarme cualquier cosa». El momento colgaba entre ellos. June respiró hondo. «Grant, ¿quién es Clara?». Su rostro cambió al instante. El calor se drenó, reemplazado por una expresión pedregosa que nunca había visto antes. «¿Dónde escuchaste ese nombre?», preguntó su voz fuerte. «Lo dijiste mientras dormía», respondió June. «Y luego le pregunté a la señora Fletcher y ella me dijo que Clara era tu prometida, Grant».
Deja ir su mano y se puso de pie. Fue hace mucho tiempo. No importa ahora. Me importa, insistió June. ¿Te ibas a casar con ella y luego ella desapareció? ¿Cómo no importa eso? Porque está en el pasado. La voz de Grant se levantó. Clara me dejó, ¿de acuerdo? Ella cambió de opinión y se escapó. Fin de la historia. Pero nadie sabe lo que le pasó, presionó June. ¿No te preguntas a dónde fue? ¿Por qué se fue? La mandíbula de Grant se apretó. Pasé un año preguntándome, Junio. Un año de mi vida desperdició a alguien que claramente no me amaba lo suficiente como para quedarme o incluso para decir adiós a mi cara. Así que no me pregunto más. Seguí adelante. Te encontré. Sus ojos se suavizaron ligeramente mientras la miraba. No eres nada como ella, Junio. Eres honesto, real. Cuando te conocí, finalmente entendí cómo se supone que se siente el amor. June quería creerle. Sus palabras sonaban genuinas, su dolor real, pero algo todavía no se sentía bien. Lo siento, dijo en voz baja. Solo desearía que me lo hayas dicho. Grant suspiró pasando una mano por su cabello. Debería haberlo hecho. Simplemente no quería llevarla a esto. A nosotros. Ella no merece ser parte de nuestra historia. Esa noche, June se quedó despierto mucho después de que Grant se había quedado dormido. Su explicación tenía sentido en la superficie. Clara lo había dejado, le rompió el corazón. Por supuesto que no querría hablar de eso, pero June no pudo sacudir la sensación de que había más en la historia. A la mañana siguiente, Grant tuvo que irse para un viaje de negocios de 3 días a Chicago. Él se despidió de June en la puerta sosteniéndola un poco más de lo habitual. Te amo, dijo. Cuando regrese, no más secretos, ¿de acuerdo? Hablaremos de cualquier cosa que quieras saber. June asintió, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Yo también te amo. Con Grant desaparecido, la casa se sintió aún más grande y más misteriosa. Martha estaba visitando a su hermana durante la semana, e incluso la señora Fletcher tenía el día libre. June estaba completamente solo. Intentó ocuparse de la planificación de la boda, pero sus pensamientos seguían a la deriva a la puerta cerrada en el ala oeste. ¿Qué estaba ocultando Grant allí? ¿Y realmente le diría todo cuando regresara? ¿O era solo algo que dijo que comprará tiempo? Para la tarde, June no podía soportarlo más. Tenía que saber qué había detrás de esa puerta. Ella buscó en el escritorio de Grant una llave, pero no encontró nada. Luego recordó haber visto a la señora Fletcher con un anillo de llave grande colgando de su cinturón. Los cuartos de la ama de llaves estaban en el sótano. June se sintió culpable cuando se deslizó adentro, pero su necesidad de respuestas superó su conciencia. El anillo de llave colgaba de un gancho junto a la puerta. June lo agarró y se apresuró a subir las escaleras. Tomó probar varias llaves antes de encontrar una que se ajustara a la cerradura de la misteriosa puerta. Sus manos se sacudieron cuando lo giró. Escuchando el clic del mecanismo que se libera, June abrió la puerta lentamente. Su corazón latía con fuerza en su pecho. La habitación era oscura y pesadas cortinas dibujadas por las ventanas. Ella perdió para un interruptor de luz, encontrando uno justo dentro de la puerta. Cuando la luz inundó la habitación, June jadeó. Era una guardería, una hermosa guardería, totalmente amueblada con una cuna blanca, una mecedora, animales de peluche dispuestos en los estantes y una mesa de cambio. Todo estaba cubierto con una fina capa de polvo, como si se congelara en el tiempo. ¿Qué diablos? June se susurró a sí misma. Se movió más profundamente en la habitación, tocando el móvil colgando sobre la cuna. Era delicado, con pequeñas estrellas y lunas que girarían en la brisa. En la pared había una cita enmarcada. Hicimos un deseo y te hiciste realidad. La mente de Junio se aceleró. Había estado esperando a un bebé con Clara. Fue por eso que se iban a casar. Es por eso que la habitación estaba encerrada, demasiado dolorosa para ver después de que ella se fue. Cuando se giró para irse, algo en el tocador le llamó la atención. Una fotografía enmarcada boca abajo. June lo recogió limpiando el polvo con su manga. Era una foto de una mujer,
Una mujer que se parecía sorprendentemente como Junio. La misma cara en forma de corazón, el mismo color de color, construcción similar. El único la diferencia era que esta mujer, Clara, suponía, tenía ojos verdes en lugar de los azules de June. La semejanza era asombrosa, casi inquietante. ¿Se había atraído a Grant por June porque le recordó a Clara? ¿Era solo un reemplazo de la mujer que lo dejó? June se sintió enfermo. Puso la foto de vuelta donde la encontró y salió de la habitación, bloqueando la puerta detrás de Minonesim. Ella le devolvió las llaves a la habitación de la señora Fletcher y fue a su propia habitación, tratando de dar sentido a lo que había encontrado. Cuando Grant llamó esa noche para registrarse, June apenas podía hablar con él. Cada palabra se sentía como una mentira. Ella le dijo que estaba cansada, terminando la llamada lo más rápido posible. Al día siguiente, June entró en la ciudad, necesitando escapar de la atmósfera sofocante de la casa. Se encontró caminando a la biblioteca local, donde la señora Martin, la bibliotecaria, había trabajado durante más de 30 años. Si alguien supiera la historia y los secretos de la ciudad, sería ella. «Señora Martin», dijo June casualmente después de haber conversado sobre los planes de boda. ¿Conocía a Clara, la exnovia de Grant? La sonrisa de la señora Martin se desvaneció. «Lo hice, sweet girl. Trabajó como enfermera en el hospital del condado. Es una pena lo que sucedió». «¿Qué crees que le pasó?», June preguntó. El bibliotecario parecía incómodo. «Trato de no especular, querida, pero diré que nunca tuvo sentido para mí que ella se fuera». Clara estaba entusiasmada con la boda. Vino aquí la semana anterior revisando libros sobre el matrimonio y la familia. Incluso consiguió un libro sobre la señora. Martin se fue mirando hacia otro lado. Acerca de Junio presionado. «Sobre el embarazo y el parto», dijo la señora Martin en voz baja. «Siempre me preguntaba si tal vez ella estaba esperando. No es que me dijera, eso sí, pero ella tenía ese brillo sobre ella». June sintió que un escalofrío corría a través de ella. La guardería, el libro de embarazo, estaba empezando a tener un tipo terrible. «¿La policía investigó a fondo?», June preguntó. La señora Martin suspiró. «Creo que lo intentaron, pero los Ashfords siempre han tenido mucha influencia en este condado. Y Grant estaba tan desconsolado que nadie quería dificultarle las cosas sugiriendo algo más que lo que él creía, que ella eligió irse». June dejó la biblioteca con más preguntas que respuestas. ¿Clara realmente había estado embarazada? ¿Se había ido realmente voluntariamente? ¿O había pasado algo más siniestro? Cuando regresó a la casa, la señora Fletcher la estaba esperando en la cocina. «Sé que entraste en la guardería», dijo la ama de llaves sin preámbulo. «Vi que el polvo había sido perturbado». La cara de June se sonrojó de culpa. «Lo siento. Simplemente necesitaba entender». La expresión de la señora Fletcher se suavizó ligeramente. «Lo sé, pero al señor Grant no le gustaría. Esa habitación es privada». «¿Por qué hay una guardería, señora Fletcher? Estaba Clara embarazada». La mujer mayor dudó antes de asentir. «Ella lo estaba, unos 3 meses cuando desapareció. El señor Grant tenía la guardería preparada como una sorpresa para ella. Estaba muy emocionado por convertirse en padre». «Entonces, ¿por qué se iría?», June preguntó. «No tiene sentido». «Algunas cosas en este mundo no tienen sentido, señorita June», dijo la señora Fletcher crípticamente. «Y algunos secretos están enterrados, demasiado profundos para desenterrar sin causar más dolor». «¿Qué secretos?», Junio exigió. «¿Qué no me estás diciendo?». Pero la señora Fletcher solo sacudió la cabeza. «No es mi lugar. Todo lo que puedo decir es tener cuidado. El pasado tiene una forma de repetirse en esta casa». Esa noche, Junio apenas durmió. Sus sueños estaban llenos de imágenes de Clara, la guardería y un bebé llorando en algún lugar al que no podía alcanzar. Se despertó empapada de sudor. La advertencia de la ama de llaves resonaba en su mente. Al día siguiente, Junio decidió visitar el hospital del condado donde había trabajado Clara. Se dijo a sí misma que solo quería aprender más sobre la mujer que Grant había amado, pero en el fondo
estaba buscando algo más, algo de lo que realmente sucedió hace 5 años. En el hospital, June encontró a una enfermera mayor llamada Diane que recordaba a Clara Bueno. Ella fue una de las mejores, dijo Diane calurosamente. Los pacientes la amaban, todos lo hicimos. ¿Parecía feliz antes de desaparecer?, June preguntó. ¿Sobre la boda y todo? La sonrisa de Diane vaciló. Principalmente sí, pero eso, la semana pasada algo cambió. Parecía preocupada, distraída. Le pregunté al respecto una vez, y solo dijo que había descubierto algo sobre Grant que la turbuló. El corazón de June se aceleró. ¿Dijo ella lo que era? No. Y al día siguiente ella se había ido. Diane estudió la cara de Junio con cuidado. Estás comprometido para otorgar ahora, ¿no? He visto tu foto en el papel. June asintió. Te pareces mucho a ella, observó. Diane, ¿alguien te ha dicho eso? No, mintió June. Nadie lo ha mencionado. Al salir del hospital, June pasó una pequeña capilla. Por impulso, ella entró, necesitando un momento de tranquilidad para recoger sus pensamientos. La capilla estaba vacía, excepto por un hombre mayor que organizaba flores en el altar. «Hola, querida», dijo amablemente. «¿Estás aquí para rezar?» «Solo, para pensar», respondió June. «Es pacífico aquí». El hombre asintió. «Soy el padre Thomas. He sido el capellán del hospital durante 20 años». June se presentó y conversaron durante unos minutos sobre el hospital y la ciudad. Luego, después de otro impulso, June preguntó: ¿conocía a una enfermera que solía trabajar aquí llamada Clara? La cara del padre Thomas se iluminó con el reconocimiento. ¿Clara Montgomery? Por supuesto. Niña encantadora. Se ofreció como voluntaria aquí en la capilla los domingos, leyendo a pacientes que no podían abandonar sus camas. ¿Alguna vez te habló sobre su relación con Grant Ashford? La expresión del sacerdote se hizo seria. No puedo discutir las conversaciones mantenidas en confianza, querida, pero diré que Clara vino a verme el día antes de que desapareciera. Estaba preocupada, buscando orientación. Acerca de... Junio presionado. El padre Thomas dudó. Solo puedo decir que había descubierto algo que le hizo preguntas si podía pasar con el matrimonio. Fue dividida entre su amor por Grant y su miedo a lo que había aprendido. ¿Y no tienes idea de lo que fue eso? Tengo mis sospechas, dijo el sacerdote con cuidado. Pero eso es todo lo que son, sospechas. Sin pruebas sería un error de mi parte expresarlos. June estaba a punto de presionar más cuando sonó su teléfono. Fue Grant, diciéndole que volvería a casa temprano. Volvería esa noche. Te he extrañado, dijo. Y he estado pensando en nuestra conversación. Tienes razón, Junio, no más secretos. Cuando llegue a casa te contaré todo sobre Clara. Los dedos de June se endurecieron por teléfono. ¿Todo? Sí, prometió Grant. Es hora de que conoces toda la historia. June agradeció al padre Thomas y dejó la capilla. Mientras regresaba a la granja, su mente giró con todo lo que había aprendido. Clara había estado embarazada. Había descubierto algo preocupante para Grant. Ella había buscado orientación de un sacerdote. Y luego ella había desaparecido. ¿Qué le diría Grant cuando llegó a casa? ¿La verdad o una versión cuidadosamente elaborada? La señora Fletcher estaba esperando cuando June regresó. El señor Grant llamó. Me pidió que me asegurara de que su vestido de novia esté listo para el accesorio final mañana. June casi lo había olvidado. Su boda estaba a solo 3 días de distancia. También está esto, agregó la señora Fletcher, entregando a June un pequeño sobre blanco. Llegó por correo por ti. El sobre no tenía dirección de devolución, solo el nombre de Junio escrito en una elegante letra. June lo llevó arriba a su habitación, lejos de los curiosos ojos de la señora Fletcher. En el interior había una sola pieza de papel con solo unas pocas líneas escritas. Conocerme en el Old Bridge mañana al mediodía. Ven solo. Tengo información sobre Clara que necesitas saber antes de casarte con Grant. Tu vida puede depender de ello. June miró la nota, sus manos temblando. ¿Quién podría haberlo enviado? ¿Y qué sabían sobre Clara? Todavía sostenía la nota cuando escuchó el auto de Grant en el camino de entrada. Estaba en casa temprano.
June rápidamente metió la nota en su joyero y fue de posteros para saludarlo. Grant parecía cansado pero feliz de verla. La arrastró en un fuerte abrazo. «He estado pensando en ti sin parar», susurró en su cabello. June lo abrazó dividido entre el amor que sintió por él y el creciente temor de que ella realmente no lo conociera en absoluto. «Hablemos», dijo Grant, tomando su mano, «como prometí». Las llevó a la biblioteca, cerrando la puerta detrás de ellos para obtener privacidad. Se sentaron en el sofá de cuero, todavía tomados de la mano. «Debería haberte contado sobre Clara desde el principio», comenzó Grant. «Es solo... Todavía es doloroso, incluso después de todo este tiempo». «Entiendo», dijo June suavemente, aunque no estaba segura de que lo hiciera. Grant respiró hondo. «Clara y yo estábamos comprometidos. Estaba embarazada. Estábamos felices. O al menos pensé que lo estábamos. Luego, la noche anterior a nuestra boda, ella desapareció, sin nota, sin explicación. Su auto todavía estaba en su departamento, pero se había ido. ¿Investigó la policía?», June preguntó. Grant asintió. «Por supuesto, pero no había señales de juego sucio ni evidencia de secuestro. El detective finalmente concluyó que había planeado su partida con cuidado. Probablemente alguien la recogiera». «¿Pero por qué haría eso? ¿Se va sin decir adiós?». La cara de Grant se oscureció. «No lo sé. Me he hecho esa pregunta 1000 veces. Lo único que puedo pensar es que entró en pánico. Tal vez no estaba lista para el matrimonio, para un bebé. Tal vez se sintió atrapada». «¿Alguna vez trataste de encontrarla tú mismo?», June preguntó. «Contraté a un investigador privado», dijo Grant. «Él la rastreó a México. Ella vivía bajo un nombre diferente en una ciudad costera. Pero cuando la encontró, ella se movía. Estaba con alguien. Más parecía feliz. Decidí dejarla ir, respetar su elección». Sonaba razonable, casi demasiado razonable. Pero no explicó la guardería, aún perfectamente conservada después de 5 años. «¿Y el bebé?», June preguntó en voz baja, los ojos de Grant llenos de dolor. «Aparentemente lo perdió, al principio del embarazo. Al menos eso es lo que informó el investigador». June quería creerle. Ella quería que su explicación hiciera desaparecer todas sus dudas. Pero la misteriosa nota en su joyero pesaba en su mente. Alguien pensó que sabía algo sobre Clara que June necesitaba escuchar. «Antes de la boda, gracias por decirme», dijo. «Sé que no fue fácil», Grant la acercó. «No más secretos entre nosotros, Junio. Lo prometo». Esa noche, mientras yacían en camas separadas, June tomó una decisión. Mañana al mediodía se encontraría con la persona que envió la nota. Tenía que saber la verdad antes de casarse con Grant, sea cual sea esa verdad. La mañana amaneció brillante y claro. June le dijo a Grant que necesitaba ir a la ciudad para recados de bodas de último minuto. Se ofreció a venir con ella, pero ella insistió en que necesitaba ir sola. No es mala suerte para el novio ver los preparativos de la novia. Ella bromeó débilmente. Grant sonrió. «Te veré esta tarde. No olvides que tenemos la cena de ensayo esta noche». June condujo al antiguo puente al borde de la ciudad. Era un lugar apartado, rara vez usado desde que entraba la nueva carretera. Estacionó su auto y caminó hasta el medio del puente. Su corazón latía en el pecho. En exactamente el mediodía, otro automóvil se acercó desde el lado opuesto. Se detuvo y una mujer salió. Mientras se acercaba, June jadeó. Era como mirar en un espejo. La mujer tenía la misma cara en forma de corazón que Junio, la misma construcción, características similares, pero sus ojos eran verdes, no azules. Era Clara, la mujer de la fotografía, la mujer que había desaparecido hace 5 años. «Hola, Junio», dijo Clara, su voz constante. «Creo que es hora de que hablemos sobre Grant Ashford». June miró a Clara, incapaz de hablar. La mujer antes que ella era como un fantasma cobrar vida, un fantasma que se parecía inquietantemente a sí misma. «Sé que esto es un shock», dijo Clara, suavemente, «pero tuve que verte, tuve que advertirte». June encontró su voz por fin. «Se supone que debes estar en México». Grant dijo su investigación Gator te encontró allí. Clara sacudió la cabeza.
Nunca he estado en México. Eso fue una mentira, como muchas cosas que Grant te ha dicho. Ella hizo un gesto a un banco cerca del puente. Nos sentaremos. Esto llevará un tiempo. Caminaron hacia el banco en silencio, la mente de Junio acelerando. Clara estaba viva. Ella estaba aquí. Y se parecía tanto a Junio que era aterradora. ¿Por qué te fuiste? June preguntó una vez que estaban sentados. Estabas embarazada. Estabas a punto de casarte. Me fui porque tenía que hacerlo, respondió Clara, sus ojos verdes intensos. Porque descubrí lo que la familia Ashford estaba escondiendo. Lo que Grant estaba ocultando. ¿Cuál es qué? Clara respiró hondo. Va a sonar loco, pero necesito que escuches toda la historia antes de decidir si me crees. June asintió. Su corazón latía con fuerza. Hace 5 años yo era como tú, comenzó Clara. Una chica de pueblo pequeño que llamó la atención de Grant Ashford. Parecía un cuento de hadas. Era guapo, rico, amable, al menos parecía amable. Me cortejó, me propuso propuesto, me hizo sentir especial. Me pidió que me mudara a esa gran casa con él. June sintió un escalofrío. Los paralelos eran inconfundibles. Aproximadamente un mes antes de nuestra boda, estaba buscando algunas aspirinas en el cajón de su escritorio cuando encontré un viejo diario. Pertenecía a su abuelo, Edward Ashford. No debería haberlo leído, pero lo hice. La voz de Clara tembló ligeramente. Lo que encontré cambió todo. ¿Qué había en él? June preguntó. Entradas que se remontan a la década de 1940. Edward Ashford escribió sobre un acuerdo que hizo, un acuerdo con la tierra misma. Las tierras de Ashford estaban fallando en ese momento. Los cultivos muriendo, los animales se enfermaron, estaban a punto de perder todo. Según la revista, Edward realizó algún tipo de ritual, enterró algo en el suelo del campo principal, algo que pertenecía a su esposa. Y después el terreno Threative Datsing on Sed Junio frunció el ceño. No entiendo. ¿Qué tiene esto que ver con Grant? Edward escribió que había un precio para la prosperidad. Cada 30 años, la tierra requeriría un nuevo sacrificio. Una mujer, y no cualquier mujer, una mujer que lleva a un niño Ashford. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. La esposa de Edward desapareció poco después del ritual. La historia oficial era que se escapó, abandonó a la familia, pero según el Journal, la enterró en ese campo. June se sintió enfermo. Eso es una locura, no puedes creer. Al principio no lo hice, interrumpió Clara. Pensé que eran las divagaciones de un hombre perturbado, pero luego encontré más revistas, del padre de Grant esta vez. 30 años después de que la esposa de Edward desapareció, el padre de Grant escribió sobre su propio sacrificio, una mujer llamada Elaine, su primera esposa. Nadie habló de ella en la ciudad, es como si nunca existiera, pero ella lo hizo, y estaba embarazada cuando desvaneció. June sacudió la cabeza con incredulidad. Incluso si eso fuera cierto, ¿por qué Grant le diría a su investigador que te encontró en México si te hiciera algo? No contrató a un investigador, Junio. Piense en ello, si realmente creía que lo había abandonado. ¿Por qué la guardería todavía se conservaría perfectamente 5 años después? Él sabe exactamente dónde estoy, o dónde cree que estoy. Clara miró el agua que fluía debajo del puente. La única razón por la que estoy vivo es porque el ritual falló. ¿Falló? ¿Cómo? June preguntó. Todavía no creía, pero no puede dejar de escuchar. El sacrificio tiene que suceder la noche anterior a la boda. Esa noche Grant drogó mi té. Cuando me desmayé me llevó al campo principal, pero antes de que pudiera completar el ritual, el sheriff Miller condujo en su patrulla. Grant tuvo que esconderme. Mientras estaba ido, me desperté lo suficientemente consciente, pero lo suficientemente consciente como para darme cuenta. Iba a haber estado ocultando desde que viví bajo un nombre falso. June se puso de pie, alejándose de Clara. Esto es una locura. Grant no es un asesino, es un buen hombre. ¿Es él?, preguntó Clara suavemente. Entonces, ¿por qué te eligió, June?
¿Has mirado en una mirror últimamente? Te ves como yo, al igual que el tipo de mujer que su familia ha sacrificado por generaciones. Jóvenes, amables, inocentes y solo en el mundo, excepto un pariente anciano que depende de ti. June sintió que sus piernas se debilitaron. No te creo. Tengo pruebas. Clara metió la mano en su bolso y sacó un libro de cuero desgastado. Tomé este diario cuando escapé. Léelo usted mismo. Con las manos temblorosas, June tomó el libro. Lo abrió para encontrar páginas de escritura a mano, entradas con fecha de hace décadas. Las palabras le saltaron. Sacrificio, ritual, la tierra exige el pago, la enterró. Cuando la luna se elevó. Esto podría ser cualquier cosa, dijo June desesperadamente. Una ficción, una historia que alguien escribió. Mira la escritura a mano, Junio. Compárela con las cartas en el escritorio de Grant. Es la misma mano familiar. Todos escriben por igual, los hombres de Ashford. Junio cerró el diario, incapaz de leer más. ¿Por qué haría esto? Si es cierto, es rico. Las granjas tienen éxito. ¿Por qué necesitaría algún ritual extraño? Porque él cree en eso. Porque su padre le enseñó que la prosperidad de la tierra depende de ello. Debido a que cada 30 años los cultivos comienzan a fallar a menos que el ritual se renueve. Clara se acercó, tocando el brazo de June. ¿Has notado algo extraño en las granjas últimamente? Áreas donde nada crecerá. June pensó en una conversación que había escuchado entre Grant y su gerente de la granja la semana pasada. Habían estado discutiendo un campo donde el trigo estaba muriendo sin razón aparente. Las pruebas de suelo no mostraron nada malo, pero las plantas se marchitaron de todos modos. El momento importa, Junio, continuó Clara. 30 años desde el último sacrificio. Eso es ahora. Por eso está apresurando la boda. Tu boda está programada para el mismo día que lo fue el mío, 5 años después del día después de que escapé. Está intentando nuevamente. June se sintió mareado. Era demasiado para asimilar, demasiado horrible para contemplar. Sí, lo que estás diciendo es cierto. ¿Por qué avanzar ahora? ¿Por qué no cuando comenzó a salir conmigo? He estado observando desde la distancia. Traté de advertir a las otras mujeres que salió después de mí, pero pensaron que estaba loco o celoso. Ninguno de ellos llegó tan lejos como un compromiso de todos modos. Pero contigo, la voz de Clara se rompió. Contigo es diferente. Él está pasando con eso. La boda es en 2 días. June volvió a sentarse. Sus piernas ya no pueden apoyarla. ¿Qué se supone que debo hacer con esta información? ¿Ir a la policía? Dígales que mi prometido planea sacrificarme para que sus cultivos crezcan. Pensarán que estoy loco. Lo sé, dijo Clara con tristeza. Pensé en ir con ellos hace 5 años, pero los Ashfords poseen la mitad del condado. El sheriff juega al golf con Grant todos los domingos. ¿Quién me creería contra una familia respetada como la de ellos? Por eso tuve que advertirte yo mismo. Debes irte, Junio. Esta noche. Desaparece. Comienza una nueva vida en algún lugar que no puede encontrarte. June miró su anillo de compromiso. El diamante captura la luz del sol. Ella pensó en Grant, su suave sonrisa, la forma en que él escuchaba cuando hablaba, cómo la hacía sentir valorada y especial. ¿Podría ese mismo hombre estar planeando matarla? ¿Fue eso posible? Pero luego pensó en la guardería cerrada, la extraña semejanza entre ella y Clara, los susurros y las miradas de lástima de la gente del pueblo, los cultivos moribundos en el campo. Necesito tiempo para pensar, dijo June finalmente. Esto es demasiado. No tienes tiempo, advirtió Clara. La boda está en 2 días. Si tengo razón, intentará completar el ritual mañana por la noche. Está en la oficina agrícola todo el día mañana, dijo June automáticamente. No se supone que debemos vernos hasta la cena de ensayo. Clara asintió. Entonces esa es tu oportunidad. Empaca una bolsa y vete. No le digas a nadie a dónde. Vas, ni siquiera a tu abuela, solo ve. Ella presionó un trozo de papel en la mano de June. Este es mi número de teléfono. Llámame cuando estés a salvo y te ayudaré a averiguar qué hacer a continuación. June tomó el papel aturdido.
Todavía no sé saber si creo todo esto. Entonces cree en sus instintos, dijo Clara de pie. Has sentido que algo estaba mal todo el tiempo, ¿no? Por eso fuiste a buscar respuestas. Confía en ese sentimiento, June. Con eso, Clara regresó a su auto. Antes de entrar, se volvió para mirar a June una vez más. Te dirá que te ama hasta el final. Esa es la parte más cruel. En su mente te ama. Él solo ama la tierra más. June se sentó en el banco mucho después de que el auto de Clara hubiera desaparecido. Su mente estaba en agitación. Parte de Minom, ella quería descartar todo lo que acababa de escuchar como los delirios de una mujer perturbada. Pero otra parte, la parte que había sentido algo mal desde el principio, no podría dejar de pensar en la revista, la guardería, los cultivos, moribundos. Cuando finalmente regresó a la granja, June sintió que estaba viendo todo a través de nuevos ojos. Las vastas tierras de Ashford, que se extienden hasta el horizonte, ya no se veían hermosas. Parecían hambrientos. La gran casa antigua ya no parecía elegante. Parecía una trampa. Grant la estaba esperando en la sala de estar. Una copa de vino en la mano. Ahí estás, estaba preocupado. June forzó una sonrisa. Lo siento, las compras tardaron más de lo que esperaba. ¿Encontraste todo lo que necesitabas?, preguntó Grant, besando su mejilla. Todavía no, respondió June, el doble significado de sus palabras ardiendo en su garganta. Pero lo haré. Esa noche, Junio apenas durmió. Ella seguía pensando en la advertencia de Clara, en el diario, en las generaciones de hombres de Ashford y sus esposas desaparecidas. ¿Fue posible? ¿Podría Grant creer realmente en una superstición tan terrible? ¿Podría realmente estar planeando sacrificarla para garantizar la prosperidad de su tierra? Por la mañana, June observó a Grant prepararse para irse para su día en la oficina agrícola. Parecía completamente normal, besándose de adiós, recordándole la cena de ensayo esa noche. «Te recogeré a las 6», dijo. «Use ese vestido azul que me encanta». June asintió luchando para mantener su expresión neutral. «Estaré listo». Tan pronto como el auto de Grant desapareció por el camino de entrada, June fue a su estudio. Tenía que averiguar si Clara estaba diciendo la verdad. Ella registró a través de los cajones de su escritorio, buscando cualquier cosa que pueda confirmar o refutar la historia salvaje. En el cajón inferior, bloqueado pero fácilmente abierto con un abridor de letras, encontró un pequeño libro de cuero similar al que Clara le había mostrado. Las manos de June temblaron cuando lo abrió. Fue el diario de Grant. La entrada más reciente fue fechada la semana pasada. El trigo en el campo del norte está fallando, tal como el padre dijo que lo haría. 30 años desde la última oferta, y la tierra vuelve a tener hambre. Pero esta vez será diferente. Esta vez el ritual se completará correctamente. June es todo lo que podría haber esperado. Pure, kind, perfecto para el sacrificio. A diferencia de Clara, ella confía completamente. Nuevamente, la prosperidad de Ashford se asegurará para otra generación. June dejó caer el diario como si la hubiera quemado. Era cierto. Todo. Grant planeaba matarla, enterrarla en ese campo, todo debido a una creencia retorcida de que la tierra requería sacrificio humano. Ella tuvo que irse. Ahora. Moviéndose rápidamente, June empacó una pequeña bolsa con elementos esenciales. Ella iría a la hermana de su abuela en el próximo estado. Nadie pensaría en buscarla allí. Cuando estaba a punto de salir por la puerta, la señora Fletcher apareció en el pasillo. «¿Yendo a algún lado, señorita June?» Junior froze. «Yo solo necesito hacer algunos recados antes de la cena de ensayo». Los ojos de la señora Fletcher cayeron a la maleta en Junio. «¿Con una maleta? Es para mi ropa de luna de miel», improvisó Junio. «Quiero mantenerlos separados». La expresión de la ama de llaves era ilegible. «El señor Grant llamó hace unos minutos. Volverá a casa temprano para sorprenderte». El corazón de June se hundió. «¿Cuándo?» «Debería estar aquí en cualquier momento». Como si estuviera en la señal, June escuchó el sonido del auto de Grant en la entrada de grava. Ella estaba atrapada. La señora Fletcher se acercó,
Su voz cayó a un susurro. Sal por el camino de atrás, a través de la cocina. Le diré que fuiste a arreglarte el cabello. June miró a la mujer mayor en estado de shock. ¿Sabes, no? Sobre lo que está planeando. Los ojos de la señora Fletcher se llenaron de lágrimas. He trabajado para los Ashfords durante 40 años. He visto demasiado. No pude salvar a los demás, pero tal vez pueda salvarte. Ella presionó una tecla en la mano de June. Toma mi auto, está estacionado detrás del garaje, ve ahora. Gracias, susurró June apretando la mano de la ama de llaves. Se deslizó por la cocina justo cuando escuchó los pasos de Grant en el antero. El viejo sedán de la señora Fletcher era donde dijo que estaría. June arrojó su bolso al interior y comenzó el motor, conduciendo lentamente hasta que pasó la primera curva en la carretera. Luego aceleró con fuerza. En su espejo retrovisor, vio a Grant saliendo corriendo de la casa, su rostro una máscara de furia cuando se dio cuenta de que ella estaba escapando. Él corrió hacia su propio auto. El corazón de June golpeó mientras empujaba el sedán de la señora Fletcher a sus límites. El viejo auto no era rival para el auto deportivo de Grant. Tenía que encontrar ayuda y rápidamente. Condujo hacia la ciudad, planeando ir directamente a la oficina del sheriff. Incluso si el sheriff Miller era amigo de Grant, todavía era un agente de la ley. Seguramente él la ayudaría si ella le mostrara el diario de Grant. Pero cuando se acercó a los límites de la ciudad, vio el auto de Grant ganando sobre ella. En desesperación, se desvió en una carretera lateral que condujo hacia la vieja cantera. El camino se volvió más estrecho y duro. Las manos de June se apoderaron del volante tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. Detrás de ella, los faros de Grant se hicieron más grandes en el espejo. El camino designó por delante. Un camino condujo a la cantera, la otra de regreso hacia la carretera principal. June tomó una decisión de una segunda, tomando la carretera de la cantera, pero inmediatamente cortó sus luces. Condujo unos cientos de metros en la oscuridad. Luego se detuvo en una pista de mantenimiento oculta por un cepillo cubierto de maleza. El auto de Grant pasó rápidamente, continuando hacia la cantera. June esperó hasta que sus luces traseras desaparecieron alrededor de una curva antes de retirarse y dirigirse hacia la carretera. Llegó a la carretera y aceleró hacia la siguiente ciudad, donde Clara había dicho que estaba viviendo. Necesitaba aliados, personas que creyerían su historia. Y Clara fue la única que conocía toda la verdad. Cuando June condujo, llamó a su abuela desde el teléfono del auto de la señora Fletcher. «Abuela, soy yo. Necesito que escuches atentamente. He tenido que irme. No puedo explicar todo ahora, pero no me estoy casando con Grant. Estoy en problemas. Quiero que te quedes con tía Beth por un tiempo, ¿de acuerdo? No digas a nadie a dónde vas, especialmente no Grant». Marta sonaba confundida, pero aceptó hacer lo que June le pidió. «¿Estás en peligro, cariño? ¿Debería llamar al sheriff?» «No», dijo June con firmeza. «No hay policía. Todavía no. Te llamaré cuando pueda. Te amo, abuela». Ella colgó y se centró en el camino por delante. El sol se estaba poniendo, lanzando largas sombras a través del pavimento. Según Clara, el ritual tuvo que realizarse la noche anterior a la boda. Eso significaba que Grant estaría desesperado por encontrarla esta noche. June llegó a la ciudad donde Clara se quedaba justo cuando cayó la oscuridad completa. Después de la dirección que Clara le había dado, se detuvo frente a un pequeño edificio de apartamentos y se apresuró a entrar. Clara respondió su golpe de inmediato, como si hubiera estado esperando. «Me creyeron», dijo, alivio evidente en su voz. «Encontré su diario», respondió June entrando. «Tenías razón sobre todo. Estaba planeando para sacrificarme mañana por la noche». Clara cerró la puerta detrás de Junio, asegurando el cerrojo. «¡Ay, la cadena! ¿Alguien te siguió?» «No lo creo. Perdí Grant en la cantera, pero eventualmente lo resolverá. Necesitamos salir de aquí». «Lo haremos», le aseguró Clara. «Pero primero necesitamos un plan. Si solo corremos, miraremos por encima de nuestros hombros para siempre. Grant es ingenioso y determinado. Me encontró una vez antes, hace unos 3 años. Apenas escapé». June se hundió en el sofá de Clara, de repente agotado.
¿Qué podemos hacer? ¿Ir a la policía? Nunca nos creerán sin evidencia. Tenemos evidencia ahora, dijo Clara. Tu testimonio más el mío. El diario que encontraste. Y hay algo más. Ella recogió una carpeta de la mesa de café. He estado investigando a la familia Ashford durante 5 años. Encontré registros de al menos 4 mujeres que desaparecieron en circunstancias similares. Todas ellas se comprometieron o casaron con los hombres de Ashford. Todos ellos informaron que huyeron sin previo aviso. June hojeó la carpeta. Su horror crecía con cada página. Esto se remonta a más de 100 años. El patrón es el mismo cada vez, dijo Clara. Un ciclo de 30 años. Una mujer joven de una situación vulnerable, un torbellino romance. Y luego una desaparición, siempre explicada como la mujer que abandona a la familia. Junio cerró la carpeta sintiéndose enfermo. ¿Por qué nadie ha conectado estos puntos antes? Los Ashfords son poderosos. Donan a campañas políticas, financian el hospital local, proporcionan empleos para la mitad del condado. Nadie quiere creer que sean capaces de algo tan malvado. Clara se sentó junto a Junio. Pero ahora somos 2 de nosotros. Juntos podríamos tener la oportunidad de ser creyendo. June asintió lentamente. ¿Entonces vamos a la policía estatal? ¿Alguien fuera de la esfera de influencia de Ashford? Sí, pero debemos tener cuidado. Grant nos buscará a los 2 ahora. Y no se rendirá fácilmente, especialmente no con la fecha límite que se avecina. Justo entonces, sonó el teléfono de Clara. Ella revisó el identificador de llamadas y frunció el ceño. Es un número desconocido. Ella lo puso en el altavoz. ¿Hola? Clara. La voz de Grant llenó la habitación. Sé que June está contigo. Póngala. June y Clara intercambiaron miradas alarmadas. ¿Cómo había encontrado el número de Clara? Grant, dijo June, su voz más estable de lo que sentía. Se acabó. Lo sé todo. No entiendes, respondió Grant, su tono sorprendentemente gentil. No se trata de usted o de mí. Se trata de algo más grande. La tierra requiere el pago. Si no completa el ritual, todo morirá. No solo los cultivos, todo. Ya está comenzando. Necesitas ayuda, Grant, dijo June. Esta creencia, este ritual no es real. Es un engaño transmitido a través de su familia. No es un engaño. La voz de Grant se levantó. ¿Por qué crees que nuestra tierra prospera cuando otros fallan? ¿Por qué crees que hemos prosperado por generaciones? El ritual funciona y debe completarse. No volveré, dijo June con firmeza. Y tampoco lo es Clara, vamos a la policía. Hubo una larga pausa. Cuando Grant volvió a hablar, su voz estaba tranquila, controlada. Me malinterpretas, Junio. No te estoy pidiendo que vuelvas. Te digo que ya estoy aquí. Un fuerte choque vino desde la puerta principal cuando se abrió. Grant se paró en la puerta, teléfono en una mano, una pistola en la otra. Hola, Clara, dijo, sus ojos fríos. Ha pasado mucho tiempo. Se volvió hacia Junio. Ambos, levántate, vamos a conducir. Clara se quedó lentamente colocándose ligeramente frente a Junio. Grant, piense en lo que está haciendo. ¿2 desapariciones? La policía no ignorará eso. No tendrán que hacerlo, respondió Grant, debido a que nadie sabrá que desapareció. En lo que respecta a cualquiera que se preocupe, June se llevará a cabo con la boda mañana. Y tú, Clara, bueno, ya te has ido por 5 años. Ya nadie te está buscando. La señora Fletcher lo sabe, dijo June desesperadamente. Ella me ayudó a escapar. La señora Fletcher ha trabajado para mi familia durante 40 años, respondió Grant. Ella conoce su lugar y sabe lo que les sucede a las personas que traicionan. A los Ashfords. June sintió escalofrío ante sus palabras. ¿Qué le hiciste? Grant no respondió. Hizo un gesto con el arma. Afuera. Ahora. Mi auto está en la parte de atrás. Mientras se movían hacia la puerta, Clara de repente se lanzó a Grant, tratando de golpear el arma de su mano. En la lucha, el arma se fue con un billete ensordecedor. Clara se arrastró al piso. La sangre se extendió por su camisa. ¡No!, June gritó cayendo de rodillas al lado de Clara. Grant parecía momentáneamente conmocionado. Luego se compuso.
No se suponía que eso sucediera, pero no cambia nada. Levántate, Junio, nos vamos. Ella necesita un hospital. June lloró, presionando sus manos contra la herida de Clara. No hay tiempo, dijo Grant, agarrando el brazo de June y poniéndola de pie. El ritual debe completarse esta noche, antes de la medianoche. La tierra no esperará. Cuando la arrastró hacia la puerta, June encerró los ojos con Clara, que todavía estaba consciente, luchando por respirar. «Corre», susurró Clara. «Cuando tienes la oportunidad, corre». Grant forzó a June a su auto, atando sus manos con una corbata con cremallera antes de comenzar el motor. Mientras se alejaban del apartamento, June vio luces encendidas en las ventanas vecinas. Alguien habría escuchado el disparo, alguien llamaría a la policía, pero ¿ayudaría a llegar a tiempo? Condujeron en silencio. La cara de Grant iluminada por las luces del tablero, su expresión una mezcla de determinación y arrepentimiento. «Te amé, Junio», dijo finalmente. «Quiero que sepas eso. Esto no es fácil para mí». «Si me amarías, no estarías haciendo esto», respondió June luchando contra las lágrimas. «El amor no sacrifica a la gente a la superstición». «No entiendes la carga de ser un Ashford», dijo Grant. «La responsabilidad que tenemos. Durante generaciones, mi familia ha sido el custodio de la tierra. La prosperidad de todo el condado depende de que cumplamos con nuestras obligaciones». «Es asesinato, Grant. Simple y simple». Él sacudió la cabeza. «Es una tradición sagrada, un pacto con la tierra». La miró. «Lo haré rápido. No sufrirás». June miró por la ventana, tratando de reconocer hacia dónde se dirigían. No de vuelta a la granja, sino hacia los campos principales, donde el ritual tendría lugar. Mientras conducían a lo largo de Dark Country Road, June buscó frenéticamente una forma de escapar. La corbata de cremallera se cortó en sus muñecas mientras probaba sutilmente su fuerza. Demasiado apretado para romper, Grant había tomado su teléfono. Nadie sabía dónde estaba, excepto tal vez Clara. Si hubiera sobrevivido, si la ayuda hubiera llegado a tiempo, podría decirle a la policía a dónde se llevaría Grant. Pero esa fue una pequeña esperanza. El auto giró hacia un camino de tierra que condujo al corazón de las tierras de cultivo de Ashford. A lo lejos, June pudo ver la silueta de un viejo roble parado solo en medio de un vasto campo. «Ahí es donde sucede», dijo Grant, siguiendo su mirada. «El lugar sagrado, donde se ha realizado el ritual por generaciones». Cuando se acercaron al árbol, Grant ralentizó el auto. June notó algo extraño, una línea de vehículos estacionados en el borde del campo. Los autos de la policía, sus luces parpadean en silencio en la oscuridad. Grant también los vio y golpeó los frenos. ¿Qué demonios? En el brillo de los faros, June podría sacar figuras que se muevan alrededor de la base del roble. Personas cavando en el suelo. «No», susurró Grant, su rostro drenando el color. «No pueden estar aquí. No esta noche». Un centro de atención de repente iluminó su auto. Una voz retumbó a través de un megáfono. «Grant Ashford, este es el Sheriff Miller. Sabemos que tienes a June Callahan. Salga del vehículo con las manos en alto». Las manos de Grant se apretaron en el volante. «Esto está mal, todo mal. El ritual debe completarse esta noche». «Se acabó, Grant», dijo June. «Lo que sea que encuentren debajo de ese árbol es evidencia de lo que su familia ha hecho. La verdad está saliendo». Grant la miró. Sus ojos, salvajes. «No entiendes. Si no se completa el ritual habrá consecuencias, terribles consecuencias». «La única consecuencia será la justicia», respondió June. «Para todas esas mujeres su familia sacrificó». Por un largo momento, Grant miró la escena ante ellos. La policía, la excavación, la exposición del secreto más oscuro de su familia. Luego, con un sonido de angustia, arrojó el auto al revés. «Pueden detenerme esta noche», dijo, «pero de la tierra no será negada, el hambre solo crecerá». Mientras giraba el auto preparándose para huir, un crucero policial bloqueó su camino. Otro apareció a su izquierda,
y un tercero a su derecha. Estaban rodeados. «Está terminado, Grant», dijo June en voz baja. Grant la miró por última vez. Su expresión una mezcla de desesperación y derrota. Luego abrió la puerta del conductor y salió, las manos levantadas sobre su cabeza. Los oficiales de policía pulularon el auto. Uno de ellos cortó rápidamente la corbata de las muñecas de Junio y la ayudó. El sheriff Miller se acercó. Su cara segmenta. «¿Estás bien, señorita Callahan?». June asintió frotándose las muñecas. «Clara, ¿está viva?». «Sí», respondió el sheriff. «Ella está en cirugía, pero los médicos piensan que se atravesará». Su vecina escuchó el disparo y llamó al 911 de inmediato. «¿Cómo supiste venir aquí?», June preguntó. «¿A este lugar exacto?». La expresión del sheriff Miller se oscureció. «Señora Fletcher, vino a la estación esta noche con una historia inquietante. Dijo que ya no podía vivir con la culpa, sabiendo lo que le había pasado a todas esas mujeres a lo largo de los años». «Lo que te iba a pasar». Hizo un gesto hacia el roble, donde continuó la excavación. «Ya hemos encontrado restos humanos. Basado en el examen preliminar, han estado allí durante unos 30 años. El padre de Grant», susurró June. «Su sacrificio. Y tenemos razones para creer que hay más», agregó el sheriff. «La señora Fletcher nos dio diarios, registros que retroceden las generaciones. Es el caso más inquietante que he visto». June observó cómo Grant se colocaba en un auto de la policía, en su rostro en blanco, derrotado. El ritual había sido interrumpido, el ciclo roto. El secreto de Ashford expuso por fin. «¿Qué pasará ahora?», preguntó ella. «Habrá una investigación exhaustiva», respondió el sheriff Miller. «Los equipos forenses, la identificación de restos, los cargos presentados. Podría llevar años desentrañar todo». June asintió, sintiéndose entumecido. «¿Y la tierra? ¿Qué hay de eso? ¿Qué pasará con Ashford Land?». El sheriff se encogió de hombros. «Supongo que estará atado en los procedimientos legales por un tiempo. Eventualmente, podría venderse o dividirse». «¿Por qué preguntas?». June miró a los vastos campos que se extendían hacia la oscuridad, pensando en las advertencias de Grant sobre el hambre que dijo que estaba creciendo. «No hay razón», dijo finalmente. «Es solo tierra después de todo», pero cuando se volvió no pudo evitar notar cómo se movía el viento a través del trigo, como algo que se agita debajo del suelo. Espera, paciente, eterno. El hambre no se negaría para siempre. Las semanas posteriores al arresto de Grant fueron borrones para Junio. La historia se rompió a nivel nacional. Ashford Burial Ground, Century of Ritual Murders descubiertos. Newsvans llenó la plaza del town. Los periodistas acamparon fuera de la casa de la abuela de Junio, y los verdaderos entusiastas del crimen acudieron en masa a Oakwood Valley con la esperanza de echar un vistazo a la infame propiedad de Ashford. June se quedó con su abuela, rechazando todas las solicitudes de entrevistas. Clara, recuperándose de su herida de bala en el hospital, hizo lo mismo. Juntos fueron los sobrevivientes, las mujeres que habían escapado de la maldición de Ashford. «Deberías ver lo que están encontrando en esa propiedad», dijo el sheriff Miller una mañana cuando se detuvo para actualizarla en el caso. «Hemos recuperado restos de 6 sitios de entierro diferentes, todos bajo robles en la tierra de Ashford. El más antiguo se remonta a casi 100 años. ¿Y Grant?», June preguntó, su voz estable a pesar del escalofrío que la atravesaba cada vez que decía su nombre. «Todavía no habla, excepto a su abogado. Pero la evidencia habla por sí misma. Los diarios, los restos, el testimonio de la señora Fletcher». El sheriff sacudió la cabeza. «Toda la historia familiar de Ashford se está reescribiendo. No fueron respetados propietarios de tierras, eran asesinos generación tras generación». June asintió mirando por la ventana a los periodistas que aún permanecían en la calle. «¿Y las granjas? ¿Qué le está pasando a la tierra?». «Cosa extraña de eso», dijo el sheriff Miller de Frogana. «Desde que interrumpimos ese ritual, los cultivos han estado fallando. No solo en algunos lugares ahora, en todas partes. Los científicos no pueden explicarlo. El suelo prueba normal, pero nada crecerá. Algunos de los veteranos de la ciudad se están volviendo supersticiosos al respecto». June pensó en las advertencias de Grant.
el hambre que crece en la tierra, las consecuencias de romper el ciclo. Es solo una coincidencia, dijo, más para sí misma que para el sheriff. Solo una mala temporada de crecimiento. Pero cuando el verano se convirtió en el otoño, el tizón se extendió más allá de la propiedad de Ashford. Las granjas en todo el condado informaron cultivos fallidos, plantas marchitas, suelo infértil. El impacto económico fue devastador para una comunidad que dependía en gran medida de la agricultura. Clara fue dado de alta del hospital en septiembre. Se mudó a un pequeño apartamento en la ciudad, negándose a irse a pesar de la atención de los medios. Las dos mujeres se hicieron amigos poco probables, atados por su trauma compartido y la determinación de ver la justicia hecha. La audiencia preliminar es la próxima semana, dijo Clara a June sobre café una mañana. ¿Quieren que los dos testifiquemos? June asintió. Ella se había estado preparando para este momento. ¿Crees que se declarará culpable? ¿Con toda la evidencia? Clara sacudió la cabeza. Su abogado va con una defensa de locura. Afirmar que Grant realmente creía en el ritual, que sufría un engaño transmitido a través de su familia. Es realmente una defensa. Todavía mató a todas esas mujeres. No él personalmente, solo Clara, y eso fue intentado por asesinato desde que sobreviví. Clara suspiró. Pero definitivamente estaba planeando matarte, y la evidencia forense lo conecta con al menos 2 de los otros sitios de entierro. La fiscalía cree que tienen un caso fuerte. El Palacio de Justicia estaba lleno el día de la audiencia preliminar. June se sentó en el puesto de testigos, enfrentando al juez consciente de la presencia de Grant en la mesa de defensa, pero negándose a mirarlo directamente. «Señorita Callahan», comenzó el fiscal, «cuente al tribunal sobre su relación con el acusado Grant Ashford». June contó todo, su reunión, su cortejo, la propuesta. Ella describió encontrar la guardería cerrada, conocer a Clara, descubrir el diario de Grant. «¿Y qué se escribió en esta revista?», preguntó el fiscal. Grant escribió acerca de completar un ritual que su padre y su abuelo habían realizado antes que él. Dijo que la tierra tenía hambre, que requería un sacrificio si continuar con la prosperidad de Ashford. La voz de June se mantuvo estable. Escribió que era perfecto para el sacrificio y que la tierra tendría su debido. Cuando fue el turno del abogado defensor para el interrogatorio, se centró en el estado mental de Grant. «Señorita Callahan, ¿diría que el acusado realmente creía en este ritual? Que no era solo una excusa para la violencia, sino una creencia religiosa o espiritual real que sostenía?» Junio vaciló. Lo creía. Hablaba sobre su responsabilidad con la tierra, sobre un pacto que su familia había hecho hace generaciones. Parecía pensar que no tenía otra opción. Y la tierra en sí. Note cualquier cambio después de que se interrumpiera el ritual. June miró a Grant por primera vez. La estaba observando atentamente, su expresión ilegible. Los cultivos comenzaron a fallar, admitió. Primero en la propiedad de Ashford, luego en todo el condado. «No hay más preguntas», dijo el abogado defensor, una nota de satisfacción en su voz. Cuando June renunció al puesto de testigos, finalmente se permitió mirar directamente a Grant. Sus ojos se encontraron por un largo momento. No había ira en su mirada ni odio, solo una tristeza profunda y algo más, algo como la reivindicación. Siguió el testimonio de Clara. Su cuenta coincidía con June en todos los detalles esenciales. Ella describió su propio sacrificio casi 5 años antes, su descubrimiento del secreto de la familia Ashford y el intento de Grant de matarla cuando intentó advertir en junio. El juez dictaminó que había pruebas suficientes para proceder al juicio, estableciendo una fecha para enero. Gramoant fue devuelta a la custodia. Negó la fianza debido a la gravedad de los cargos y al riesgo de vuelo. Fuera del juzgado, los periodistas pulularon Junio y Clara. «¿Crees que Grant Ashford estaba loco o malvado?», uno gritó. «¿Es cierto que todo el condado está experimentando fallas en las cosechas desde su arresto?», preguntó otro. «¿Estás preocupado por las represalias de los simpatizantes de Ashford en la ciudad?». June empujó a la multitud sin responder. Clara a su lado. Habían acordado no hablar con la prensa,
para que el sistema de justicia haga su trabajo sin la complicación de las narrativas de los medios. Pero las preguntas perseguían a June mientras conducía a casa. ¿Grant estaba loco o malvado? ¿O simplemente continuaba una tradición en la que había sido criado para creer? ¿Y qué hay de los cultivos que fallan? ¿Podría haber realmente una conexión? Esa noche, June soñó con el roble en el campo de Ashford. En su sueño, ella se paró debajo de sus ramas cuando la luna llena se elevó. El suelo debajo de sus pies latía como un ser vivo, hambriento y antiguo. La tierra requiere el pago. La voz de Grant susurró en su oído. El ciclo debe continuar. June se despertó con un comienzo. Su corazón latía con fuerza. El sueño se había sentido tan real, tan vívido. Ella trató de volver a dormir, pero no pudo sacudir la imagen de ese suelo pulsante, ese hambre de pacientes. A la mañana siguiente trajo noticias que sacudieron a la comunidad. Grant Ashford había sido encontrado muerto en su celda, un aparente suicidio. De alguna manera había obtenido un objeto afilado y se cortó las muñecas durante la noche. Dejó una nota, dijo el sheriff Miller a June cuando vino a informarle personalmente. Fue dirigido a usted. Con manos temblorosas, June desplegó el papel que le dio al sheriff. Junio. Cuando leas esto, me iré. Elegí ofrecerme como sacrificio, con la esperanza de que pueda apaciguar el hambre de la tierra. Mi sangre para la tuya, mi vida para la prosperidad del condado. Nunca entendiste que esto no se trataba de lo que quería. Se trataba de obligación sobre el equilibrio. La naturaleza exige el pago de sus obsequios. Mis antepasados sabían esto. Hicieron un pacto, y cada generación lo ha honrado, hasta ahora. He fallado en mi deber, y las consecuencias ya se están volviendo claras. El tizón se extenderá, el hambre crecerá. Lo que comienza con los cultivos no terminará allí. Quizás mi sangre sea suficiente, quizás no. De cualquier manera, no podía soportar vivir con el conocimiento de lo que casi te hice. Lo que mi familia hizo a tantos otros. Te amé, Junio. Eso no fue una mentira. En otra vida podríamos haber sido felices juntos. Mira la tierra. Escúchalo. Sabrás si el hambre ha sido satisfecho. Conceder. June dobló la nota con cuidado y la devolvió al sheriff. Realmente lo creyó hasta el final. Se ve así, acordó el sheriff Miller. El psiquiatra que lo evaluó dijo que mostró signos de un trastorno delirante compartido. Se transmitió a través de la familia, reforzado por el aislamiento y las revistas que mantuvieron. Después de que el sheriff se fue, June se sentó solo en la cocina de su abuela, pensando en las últimas palabras de Grant. Mira la tierra, escúchalo. ¿Qué significaba eso? A pesar de todo, June sintió un vacío extraño en la noticia de la muerte de Grant. No es el dolor exactamente. ¿Cómo podría llorar por un hombre que había planeado matarla? Pero algo más complejo. Una sensación de desperdicio, de tragedia. Grant había sido moldeado por su educación, por el peso de la tradición familiar. En otra vida, como había escrito, las cosas podrían haber sido diferentes. El juicio continuó a pesar de la muerte de Grant, centrándose ahora en los crímenes históricos de la familia Ashford. Los antropólogos forenses trabajaron para identificar los restos encontrados en la propiedad. Se examinaron los registros, testigos entrevistados. La extensión total del siglo de asesinatos rituales de la familia Ashford se expuso gradualmente. A pesar de todo, el tizón continuó extendiéndose. Para noviembre, los agricultores en los condados vecinos informaban problemas similares. El suelo que había sido fértil durante generaciones de repente no produjo nada más que tallos y raíces podridas. Científica TS estaba desconcertado. Los políticos declararon estados de emergencia. Las organizaciones de ayuda distribuyeron alimentos a las comunidades que enfrentan escasez. Es solo una sequía, insistió Clara cuando June compartió sus preocupaciones. O cambio climático, o alguna nueva enfermedad de las plantas. No tiene nada que ver con Grant o ese ritual. ¿Pero qué pasa si lo hace? June preguntó en voz baja. ¿Qué pasa si hay algo en esa tierra, algo que necesita alimentarse?
Clara la miró con incredulidad. No puedes hablar en serio. No me digas que estás empezando a creer en esa superstición. Ya no sé qué creo, admitió June, pero el momento no se puede ignorar, y la forma en que se está extendiendo, exactamente como Grant dijo que... Es coincidencia, dijo Clara, con firmeza. O psicosomático. Los granjeros se enteraron del ritual de Ashford y ahora están viendo conexiones que no están allí. Tal vez la histeria masiva. June quería creerle a su amiga, pero los sueños continuaron, dientes de estar de pie debajo de ese roble, sintiendo el hambre en el suelo. Y cada mañana se despertaba con la noticia de otra granja que falla, otra cosecha perdió. Diciembre trajo nieve cubriendo los campos arruinados en una manta de blanco. Durante un tiempo, fue posible olvidar el problema, centrarse en las próximas vacaciones en lugar de la creciente escasez de alimentos. June pasó la Navidad con su abuela, tratando de crear una sensación de normalidad a pesar de los medios de comunicación que aún acampaban fuera de su hogar ocasionalmente, esperando una declaración o un nuevo ángulo en la historia de Ashford. 2 días después de Navidad, June recibió un visitante inesperado. La señora Fletcher, la antigua ama de llaves de Grant, se paró en su puerta luciendo mayor y más frágil de lo que June recordó. «Señorita June», dijo la mujer mayor, «necesito hablar contigo, sobre la tierra». June la invitó a entrar señalando. La forma nerviosa de la señora Fletcher miró a su alrededor como si tuviera miedo de ser escuchado. «¿Has visto lo que está sucediendo?», dijo la señora Fletcher una vez que estuvieron sentados en la sala de estar. «El tizón. El hambre se extiende». June asintió lentamente. «¿Crees que está conectado al ritual?» «Sé que lo es», respondió la señora Fletcher, su voz firme a pesar de su apariencia frágil. «He trabajado para los Ashfords durante 40 años. He visto que el ciclo se ha completado 2 veces. Cuando el sacrificio se hace correctamente, la tierra prospera. Cuando se interrumpe, pero eso es solo una superstición», dijo June, haciéndose eco de las palabras de Clara. «Realmente no puede haber una conexión». La señora Fletcher se inclinó hacia adelante. «Hay algo que nunca le dije a la policía, algo que retenía porque pensé que era demasiado peligroso para compartir. El corazón del corazón de junio. Más rápido». «¿Qué es?» «El pacto original, el texto completo del ritual». La señora Fletcher alcanzó su bolso y retiró un pequeño libro de aspecto antiguo con cuero agrietado. El primer diario de Edward Ashford, en el que grabó exactamente lo que hizo, lo que prometió a la tierra y lo que la tierra prometió a cambio. June aceptó el libro con manos temblorosas. «¿Por qué me estás dando esto?» «Porque te han elegido», dijo la señora Fletcher simplemente. «La tierra lo seleccionó una vez. Esa conexión no solo desaparece porque Grant se ha ido. Todavía eres parte de esto, ya sea que quieras ser o no». «No, entiendo». «Lea el diario», dijo la señora Fletcher levantándose para irse. «Luego vaya al roble a la medianoche en la víspera de Año Nuevo. Escucha la tierra. Te dirá lo que hay que hacer». Antes de que Junio pudiera hacer más preguntas, la mujer mayor se había ido, desapareciendo en la tarde nevada. June miró el diario en sus manos. Parte de ella quería destruirlo, quemarlo sin leer una sola palabra. Pero otra parte, la parte que siguió soñando con ese suelo hambriento, se necesitaba saber la verdad. Ella abrió el libro a la primera página. La escritura a mano era ardiente y anticuada, pero legible. «Yo, Edward Ashford, establecí esta cuenta para que aquellos que vienen después de mí entiendan el pacto que he hecho con la tierra, el sacrificio que exigió y la prosperidad que prometió a cambio». Leer de Junio al final de la noche, absorbiendo el relato escalofriante de Edward Ashford, de un hombre desesperado que enfrenta la ruina de su granja familiar durante los años de polvo. Cómo se había convertido en la vieja magia popular con desesperación. Cómo había escuchado susurros del suelo en sí, ofreciendo una ganga. «La tierra me habló», escribió Edward. «No en palabras, sino en sentimientos, en sueños. Quería sangre. Una sangre específica que una mujer lleva a la próxima generación de Ashfords, mi esposa, llevando a nuestro primer hijo». June se estremeció mientras leía cómo Edward había racionalizado sus acciones,
convenciéndose de que una muerte salvaría innumerables vidas al garantizar la prosperidad de la granja. ¿Cómo había realizado el ritual debajo del viejo roble, enterrando viva a su esposa embarazada como una ofrenda a cualquier entidad o fuerza que viviera en el suelo de Ashford? Y la tierra aceptó el sacrificio, continuó la revista. Llegaron las lluvias. Los cultivos florecieron cuando todas las granjas nos rodeaban. Pero la voz en los sueños dejó en claro que este no era un pago único. Cada 30 años, como el poder del sacrificio disminuye, se debe hacer una nueva oferta. Una mujer que lleva el próximo heredero de Ashford. Pero había más, algo que Edward había descubierto años después, algo que grabó en las páginas finales del journal. He aprendido una verdad terrible. La voz en el suelo no es una fuerza natural, es algo más antiguo, más oscuro, algo que alimenta no solo la sangre sino en el sufrimiento, la traición. Cuanto mayor sea el amor antes del sacrificio, más potente es la ofrenda. Es por eso que exige no solo cualquier mujer, sino una que lleva la semilla de Ashford, uno que confía y ama al hombre, que le ofrece al hambre. Junio cerró el diario sintiéndose enfermo. Esto estaba más allá de la superstición, más allá de la tradición familiar. Si se creyera el relato de Edward Ashford, generaciones de hombres de Ashford habían estado alimentando una entidad malévola enterrada en sus tierras, y ahora esa entidad tenía hambre. Su apetito ya no contiene dentro de las líneas de propiedades de Ashford. Junio debatió si compartir el diario con Clara o la policía, pero ¿de qué bien haría? Lo verían como solo más evidencia de la ilusión compartida de la familia Ashford. No entenderían las implicaciones, la advertencia que Edward había registrado en esas páginas finales. Si el ciclo se rompe, si no se realiza la oferta, el hambre no disminuirá. Crecerá, se extenderá más allá de nuestros límites. Consumirá todo en su camino hasta que se alimente. Llegó la víspera de Año Nuevo. El tizón se había extendido a 6 condados ahora. Las medidas de emergencia estaban en su lugar. Los científicos continuaron buscando una explicación biológica o química, pero no encontraron nada. June pasó el día con su abuela, observando la nieve caer fuera de su ventana, tratando de decidir qué hacer. Las palabras de la señora Fletcher resonaron en su mente. Ve al roble a la medianoche, escucha la tierra. ¿Estaba realmente considerando esto? ¿Ir solo al lugar donde Grant había planeado matarla, donde sus antepasados habían sacrificado a tantas mujeres antes? Cuando cayó la noche, June tomó su decisión. Ella tenía que saber la verdad. Tenía que ver por sí misma si había algo en estas advertencias, estos sueños, este creciente sentido de temor. «Voy a salir por un tiempo, abuela», dijo, besando la mejilla de la mujer mayor. «No esperes. ¿En la víspera de Año Nuevo? ¿A dónde vas, cariño?» «Solo para conocer a Clara», mintió June. «Veremos los fuegos artificiales en la ciudad». El viaje a la propiedad de Ashford fue inquietante. La cinta de la policía todavía estaba despierta, la casa oscura y vacía, esperando decisiones sobre su futuro. June estacionó al borde del campo principal y se abrió paso a través de la nieve hacia el roble. La luna llena iluminó su camino, lanzando largas sombras a través del suelo blanco virgen. Cuando June se acercó al árbol, sintió una extraña vibración debajo de sus pies, como si el suelo congelado estuviera tarareando con energía. Llegó al árbol a los 5 minutos hasta la medianoche. La excavación que la policía había llevado a cabo todavía era visible, un gran agujero ahora parcialmente lleno de nieve. June estaba en pie a su borde, mirando el lugar donde el padre de Grant había enterrado su sacrificio 30 años antes. «Estoy aquí», dijo suavemente al aire nocturno. «Estoy escuchando». Al principio solo había silencio. Luego, cuando las campanas de la iglesia distantes comenzaron a cobrar la medianoche, June sintió en lugar de escuchar una respuesta. Una comunicación sin palabras que parecía surgir del suelo en sí, llenando su mente con imágenes, sensaciones, deseos. El hambre era real, era antiguo. Había hecho una ganga con Edward Ashford, pero esa ganga se había roto.
Ahora quería el pago, con interés. June jadeó cuando toda la fuerza de la ira de la entidad la atravesó. Mostró sus visiones del tizón que se extendía más allá de los cultivos, afectando el ganado, luego la vida silvestre, luego las personas. Un consumo lento e inexorable que no se detendría hasta que se renovara el pacto. ¿Qué quieres de mí?, June susurró, aunque ella ya sabía la respuesta. La respuesta no vino en palabras, sino en sentimientos. La entidad quería lo que siempre había querido: sangre, sacrificio, pago por prosperidad. Pero había algo más, una escapatoria, una elección. June lo vio claramente en su mente. El pacto original había especificado a una mujer que llevaba al siguiente heredero de Ashford. Grant estaba muerto. La línea Ashford estaba rota. No habría más herederos de Ashford, a menos que... Con una claridad repentina, June entendió lo que la entidad estaba sugiriendo. Si llevara al hijo de Grant, calificaría como el sacrificio. El pacto podría cumplirse como lo había sido por generaciones. Pero ella no estaba embarazada. Nunca había estado embarazada del hijo de Grant. Sin embargo, en la visión que la entidad le mostró, había otra posibilidad: sangre llamado a la sangre. Los restos de Ashford fueron enterrados en toda la propiedad. El ADN, la extensión moderna de las líneas de sangre, todavía existía en esos restos, ciencia donde la superstición había gobernado una vez. La entidad quería un nuevo pacto, un nuevo sacrificio. No June misma, sino algo suyo dado libremente. Una oferta simbólica para renovar el trato en diferentes términos. June entendió ahora por qué la señora Fletcher le había dado el diario, por qué había sido atraída por este lugar. No para convertirse en el sacrificio, sino para negociar un nuevo acuerdo, para terminar el ciclo de la muerte mientras satisface el hambre. Desde su bolsillo, June retiró un pequeño cuchillo que había traído, inseguro hasta este momento por qué se había sentido obligada a traerlo. Con una mano firme se cortó la palma, dejando que su sangre gotee en el suelo excavado. «Ofrezco esto libremente», dijo, su voz más fuerte ahora. «Mi sangre, pero no mi vida. Una ficha, no un sacrificio. A cambio, el hambre se detiene en los límites de Ashford. No se extiende más allá. Este es el nuevo pacto». El suelo parecía absorber su sangre ansiosamente. Las gotas rojas desaparecieron en el suelo congelado con velocidad antinatural. El zumbido debajo de los pies de Junio se intensificaron, luego se desvaneció lentamente. En su mente sentía algo como la aceptación. No es satisfacción. La entidad habría preferido el sacrificio tradicional, pero el reconocimiento de los nuevos términos. Un compromiso. June ató su mano sangrante con un pañuelo y regresó a su auto. Mientras se alejaba de la propiedad de Ashford, de alguna manera se sintió más ligera, como si se hubiera levantado un peso. Ya sea real o simplemente su imaginación, no podría estar segura. Pero ella sabía que había hecho todo lo posible. Durante las siguientes semanas, los informes comenzaron a surgir de la recesión del tizón. Las granjas fuera de los límites de la propiedad de Ashford mostraron signos de recuperación. Las pruebas de suelo que anteriormente no habían sido concluyentes revelaron repentinamente condiciones normales y saludables. Solo la tierra de Ashford permaneció estéril, como envenenada en sus propias raíces. «Es un milagro», dijo el sheriff Miller a June cuando se detuvo en febrero. «Los científicos están desconcertados, pero nadie se queja. Parece que tendremos una temporada de crecimiento normal después de todo». June asintió, tocando distraídamente la cicatriz en su palma. «Esa es una noticia maravillosa». «Hay algo más», agregó el sheriff. «El condado ha incautado la propiedad de Ashford para los impuestos a la espalda. Rehace qué hacer con eso. Algunos quieren desarrollarlo, convertirlo en una subdivisión o un centro comercial». «No pueden», dijo June rápidamente, sorprendiéndose con su vehemencia. «Esa tierra debería dejarse sola, convertido en un monumento para las mujeres que murieron allí, tal vez, pero no desarrolladas». El sheriff Miller la estudió con curiosidad. «Parece muy preocupado por lo que le sucede a esa propiedad». June forzó una sonrisa.
solo pensando en esas mujeres. Merecen descansar en paz. Más tarde esa semana, June se reunió con Clara en su café habitual. Su amiga se veía más saludable. Ahora las heridas físicas y emocionales del pasado comenzaron a sanar. ¿Has oído?, preguntó Clara. Están hablando de convertir la casa de Ashford en un museo, un monumento a las víctimas. ¿Y la tierra?, June preguntó. Dejan que vuelva a la naturaleza. Nadie quiere cultivarlo, no con su historia. Y las pruebas de suelo aún muestran que de todos modos es infértil. June asintió, aliviado. El nuevo pacto estaba sosteniendo. El hambre contenía dentro de los límites de Ashford, alimentándose de recuerdos e historia en lugar de sangre y traición. ¿Qué harás ahora?, preguntó Clara, que junio había estado considerando esta pregunta durante semanas. Parte de ella quería irse, dejar toda la pesadilla de Ashford detrás de ella, pero otra parte se sintió responsable de alguna manera, conectada con esa tierra y sus secretos. Creo que me quedaré, dijo finalmente. Alguien necesita recordar lo que sucedió allí, para asegurarse de que la historia no se olvide o se retuerce con el tiempo. Clara llegó a la mesa, apretando la mano de June. Eres más valiente que yo. Me mudaré a California el próximo mes. Demasiados fantasmas aquí para mí. Se despidieron unas semanas después, prometiendo mantenerse en contacto. June vio el auto de Clara desaparecer en el camino, llevando a Pino Inocenta, la única otra persona que realmente entendía lo que había sucedido con Grant, con la familia Ashford. Llegó la primavera, trayendo un nuevo crecimiento al condado, en todas partes, excepto la propiedad Ashford, que siguió siendo un recordatorio estéril de su oscura historia. June visitó ocasionalmente, de pie debajo del roble sintiendo el hambre apagado en el suelo. Contenido ahora, manejable. La tenencia del nuevo pacto. En el primer aniversario de la propuesta de Grant, June se sintió atraída por la granja. Todavía se quedaba vacío, conservado como evidencia, mientras los procedimientos legales continuaban. La cinta de la policía amarilla revoloteó en la brisa, un marcado contraste con los árboles florecientes que se alinearon en el camino de entrada. June se paró al borde de la propiedad, mirando la casa donde casi había comenzado una nueva vida, donde casi había terminado su vida. Tantas emociones se arremolinaron dentro de ella. Falsos, ira, dolor, incluso un tipo de amor complicado por el hombre Grant podría haber estado en otra vida. Cuando se giró para irse, un movimiento llamó su ojo. Una sola disparo verde que empuja a través del suelo estéril cerca del borde de la propiedad. June se arrodilló para examinarlo, tocando la hoja tierna con un dedo suave. ¿Vida que regresa a Ashfordland? ¿Fue eso posible? El rodaje pareció pulsar bajo su toque, respondiendo a su presencia. June retrocedió su mano, de repente incierta. ¿Era esto un signo de curación? ¿O algo más? Se levantó y retrocedió, observando cómo el rodaje parecía marchitarse ligeramente sin su proximidad. Todavía existía una conexión entre ella y esta tierra, este hambre. La gota de sangre que había ofrecido había creado un vínculo que nunca podría romperse por completo. June caminó hacia su auto, mirando hacia atrás por última vez en la casa, los campos, el único brote verde luchando para crecer en suelo, envenenado. El secreto en el suelo permaneció, latente ahora, pero no se fue. Espera, paciente, eterno. Y June estaría mirando cuando se agitó nuevamente.